Hola familia, hoy les muestro cómo pasar de esto y a esta maravilla. Bueno, sin más, comenzamos. Son 3 huevos que vamos a poner en un contenedor. Le vamos a agregar un poquito de sal y un poquito de pimienta, en mi caso recién molida. Y lo que estamos haciendo obviamente no es ni más ni menos que un omelette de 3 huevos, sin tanto batir. Y nos va a quedar similar a un omelette francés. Bueno, lo que hacemos es, batimos bien los huevos hasta que quede o se genere esa espumita. Levantamos la varilla y se forma ese hilito. Ya está, ya lo tenemos. Ahora, vamos a la sartén. Le ponemos un buen pedacito de mantequilla o manteca. El fuego medio. En la vitrocerámica el máximo es 9 y yo lo preparé en una potencia de 7. Entonces, cuando tenemos la mantequilla así, como la están viendo en este momento, le agregamos los 3 huevitos con la sal, la pimienta y si le quieren agregar alguna hierba, por ejemplo, o orégano, lo que tengan, todo es bienvenido. Una vez que tenemos eso, le ponemos ahí nomás inmediatamente el queso y tenemos que ser un poco pacientes hasta que empiece a cuajar el huevo. Cuando veamos que en uno de los bordes se empieza a cocinar, lo que vamos a hacer con mucho cuidado, pero con decisión, es tomar una espátula o 2, como en mi caso, y la vamos a empezar a enrollar. No se preocupen si se rompe, recuerden que la cocina es práctica. A lo mejor el primero no le sale muy bien, el segundo un poquito mejor y así hasta que la práctica haga al maestro y nos quede un omelette tremendo como lo van a ver en este momento. Bueno, habrán visto que fui girando, apretando un poquito, aprovechando el queso para que se quede pegado y así lo vamos girando con las 2 espátulas. Una vez que llegamos a este punto, hago el último giro y automáticamente apagamos el fuego. Y ahí lo dejamos 1, 2 minutitos, no más, para que se termine de cuajar el huevo. Siempre dependerá del gusto de cada uno. Si te gusta menos cuajado, obviamente lo terminás de girar y lo emplatás y te lo comes tan contento. Bueno, ahora sí, ya tenemos el platito. Vamos con el omelette de 3 huevitos. Lo emplatamos. Fíjense que me quedó un poquito más de manteca, no importa, ya la hemos sacado. Y ahora la prueba de fuego. Cortamos. Señoras y señores, miren lo que es eso, por favor. Y ahora lo tengo que probar, comprenderán. Así que le voy a hacer un cortecito, se los voy a mostrar para que vean cómo quedó y miren lo que es eso. Tremendo, tremendo. Bueno, a ver cómo queda. Voy, por favor, tremendo, tremendo. Bueno, si les gustó el video, les dejo aquí otro, pero con un solo huevo. Así que le dan clic. Y si no tienen 3 huevos, se lo preparan con uno solo que queda muy rico y sobre todo sorprende a todo el mundo. Gracias por ver el video y nos vemos en la próxima.